Bienvenidos una semana más al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Para cualquier duda o consulta sobre este podcast, mi dirección de email es eusgomez@gmail.com. Bueno, empezamos como siempre recordando la responsabilidad y el aviso legal. El actual podcast tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en este podcast. La publicación de este podcast es a título personal. Bueno, como siempre os recuerdo que este podcast siempre se publica los viernes a las 3 de la tarde. Y empezamos también recordando y agradeciendo mucho que le deis like en la aplicación donde lo estéis escuchando, si os gusta el programa, si el contenido os resulta de interés. Bueno, siempre es algo que se agradece y que nos da mucha más visibilidad, tanto si lo escucháis en Spotify, 5 estrellas, en iBooks, en YouTube, en fin, en la plataforma donde lo escuchéis. ¿De acuerdo? Bueno, pues sin más dilación, vamos con el capítulo 250, que voy a hacer una actualización de cómo desarrollo mi trabajo en este año 2025, ¿vale? Bueno, básicamente voy a proceder a realizar una actualización de esto. Bueno, ya realicé una el año pasado, concretamente creo que es el capítulo 210, 211, pero ante la petición de varios oyentes clientes incitándome a actualizar esto, lo he considerado bastante oportuno. Muchos clientes me comentan, deberías de hacer una actualización de cómo trabajas. Pues muy probablemente por desconocimiento o miedo de que tus servicios puedan resultar muy caros, deberías de darle un poquito más de visibilidad. Bueno, cuando nuestra experiencia no es así, es un poco lo que me comentan, ¿vale? Que por cierto, bueno, pues ya me contactan muchos, pero pues durante el año 2023-2024 la explosión en cuanto a incremento tanto de oyentes clientes ha sido brutal, ¿vale? Bien, como dije en el capítulo del año 2024, lo hago principalmente por varios factores, ¿vale? Primero, eficientar mi jornada laboral, no teniendo que estar de forma permanente contando esto mismo. Quien me contacta, la mayor parte de las ocasiones le derivo a que escuche uno de estos capítulos y si lo ha escuchado y tiene preguntas adicionales, encantado de resolverlas. Pero de esta manera, pues no tengo que estar prácticamente día sí día también contando un poco lo mismo. Lo podéis escuchar aquí y luego siempre resolvemos lo que consideréis adecuado, ¿vale? Dado que el volumen de escucha se ha incrementado notablemente y muchos de los oyentes nuevos no repasáis el historial del podcast, con este capítulo os podéis hacer una idea bastante concreta de cuál es mi forma de trabajar. Quizás, como decía anteriormente, muchos de vosotros por desconocimiento / miedo no os atrevéis a preguntar. ¿De acuerdo? Bueno, ejerzo mi labor profesional como agente Bankinter desde hace 20 años. Los agentes de Bankinter somos una red de asesores que trabajamos por cuenta propia, estamos especializados en banca privada, banca de inversión, ¿vale? Hay muchas cosas que hacemos bien, pues todo lo relacionado con inversiones vía fondos, acciones, diseño de carteras a medida, ya sea renta fija, renta variable, monitorizando y haciendo un seguimiento de la cartera de inversión a lo largo de la vida del cliente. ¿Qué no hacemos bien? Pues lo que no hacemos bien son cuentas nóminas, cobros, pagos, recibos, tarjetas, etcétera, cuentas de empresas para el día a día, confirming, seguros sociales, etcétera. Lo que sí hacemos, por ejemplo, son cuentas de empresa, pues para colocar la tesorería e invertirla. Eso sí lo hacemos bien, ¿vale? Bueno, la banca comercial hoy en día pues sí que hace bien todo este tipo de cuestiones, recibos, cobros, pagos, tarjetas, etcétera. Nosotros ahí pues no somos fuertes, ¿vale? Ni somos, no tenemos la capacidad para hacer este tipo de cuestiones, ¿vale? Bueno, lo más importante en mi trabajo, pues que soy absolutamente independiente a la hora de aconsejar al cliente dónde invertir. No tenemos ningún tipo de presión por parte de la entidad para, vamos a llamar la palabra, colocar al cliente un producto que la mayor parte de las veces es bueno para el banco y va a decir malo para el cliente. Bueno, por las altas comisiones que genera y malo porque las elevadas comisiones en muchas ocasiones se comen la rentabilidad. Muchos también me preguntan o no comprenden muy bien, oye, ¿y cuál es tu remuneración? Bien, a nosotros siempre nos paga el banco, nunca el cliente,
¿vale? Evidentemente os podéis preguntar, ¿de dónde sale nuestra remuneración? Bueno, pues voy a intentar explicarlo lo más claramente posible para que todos lo comprendamos. Al final, los fondos tienen comisiones, ¿vale? Ya sea de gestión pasiva o de gestión activa. Vamos a poner un ejemplo en gestión activa, ¿vale? Luego también veremos en gestión pasiva, ¿vale? En gestión pasiva, cualquier fondo que podamos coger del mercado, vamos a ver varios ejemplos. Por ejemplo, en renta variable, Guinness Global Equity tiene una comisión del 1,28, Magallanes tiene una comisión del 1,75. Esta comisión de Magallanes es la misma que la contratemos por donde lo contratemos, ya sea en la página web de Bankinter, a través de con nosotros en la plataforma de Bankinter, etcétera. En renta fija, pues si cogemos, por ejemplo, un fondo monetario, pues un fondo monetario puede tener comisiones del 0,30, 0,20. Otro ejemplo, el Leblink Corporate Short, pues tiene una comisión del 0,55. El Cartesio tiene una comisión del 1%, que por cierto se la gana bastante bien porque el Cartesio es un fondo de renta fija mixto muy conservador que tiene unas rentabilidades históricamente desde hace 20 años extraordinarias. ¿De acuerdo? Vale. De dichas comisiones, que son las mismas, las contratemos por donde las contratemos, la gestora cede un porcentaje a Bankinter y de ese porcentaje una parte muy pequeña es la que nos paga a nosotros. Punto, no hay más historias. Con esto, en esto, ni más letra pequeña ni nada, ¿vale? También podemos hacer carteras con gestión pasiva con un coste de un 0,30%, que es mucho menor que muchas carteras de gestión pasiva asesoradas por Robot Advisor, que de media, por lo que he visto en muchas carteras que me habéis enviado, pues tienen un 0,45, 0,50 por ahí, ¿vale? Por tanto, contratar los servicios no lleva un coste adicional. Como decía, los fondos tienen comisiones y las mismas comisiones si las contratamos los fondos por un Robot Advisor que si lo contratamos a través nuestro. Lo mismo, ¿vale? Por supuesto, las comisiones son infinitamente menores si tenéis un fondo gestionado por un banco, tipo, bueno, vamos a ponerle nombre a algunos, pero bueno, pues prácticamente casi todos los de la industria, pues Ibercaja Gestión Equilibrada, BBVA Soy Dinámico, Santander Gestión Prudente, todo esto, pues todo este tipo de fondos son los que normalmente las entidades, pues vamos a poner la palabra, colocan al cliente y después el seguimiento o la monitorización de todo esto es nulo, ¿vale? Porque aquí la gestión posterior por parte de la oficina o del asesor no existe, ¿vale? El cliente pues no está atendido, le cambian cada 2x3 la persona que le atiende, el trato suele ser bastante impersonal. Aquí es donde tenemos, a lo menos en nuestro caso, un amplio campo de captación de nuevos clientes, porque cuando alguien está invertido en este tipo de productos y nos contacta con nosotros, pues se ve la diferencia en cuanto a rentabilidad histórica, comisiones, etcétera, etcétera. Y no nos engañemos, la mayor parte de los activos gestionados por el inversor español están bancarizados, es decir, están dentro de la banca, pero no por un asesor independiente, sino por empleados bancarios que al final, bueno, pues tienen muchos de ellos incentivos a la hora de colocar productos, ya lo veremos un poquito más adelante, etcétera, ¿vale? Al final, para el banco es sencillo porque de una forma centralizada, pues gestionan una cartera de millones de clientes de todas las oficinas de toda España, ya sea igual de Cádiz, que de Bilbao, que de Gerona, que de Coruña. Y cada uno, pues al final no tiene las mismas ni las mismas circunstancias, ni los mismos objetivos, ni aunque quiera invertir en renta fija, hay que acomodarlo un poco a sus características, ni toda la renta variable es igual, es decir, al final no se hacen carteras a medida, hacen carteras estándar que valen para todo el mundo y que es muy sencillo de gestionar porque les da igual gestionar 10 millones que 1.000 millones, se gestiona de la misma manera, ¿vale? Y al final cuando vienen mal dadas, por la cartera, pues vamos a llamar está en piloto automático y eso no es aconsejable en ningún caso, pues las carteras al final y los clientes, yo siempre digo que hay que atenderlos en tiempo y forma. Una frase que tengo en mi oficina colgada en un cuadro dice lo siguiente: si nos ocupamos del dinero de nuestros clientes, ellos se ocuparán del nuestro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues mi experiencia me dice que si tú te ocupas del cliente en tiempo y forma a lo largo de la vida, él no te va a abandonar. Por tanto, tus ingresos
no se esfumarán. También veremos un poquito más adelante ahora cómo funcionan los ingresos, ¿vale? Porque al final nosotros solo vivimos de las carteras de fondos de nuestros clientes, por tanto nos jugamos prácticamente lo mismo que ellos para que a todos nos vaya bien. Al final, bueno, yo nunca me he considerado especialmente inteligente, digamos que soy una persona, vamos a llamarle del montón, con un coeficiente intelectual medio, ¿vale? En lo que sí me considero campeón del mundo es ser en una persona constante y tenaz en mi trabajo, ¿vale? Y eso me ha llevado a creerme mucho más lejos que mi capacidad intelectual, claramente, ¿vale? Al final nosotros cobramos única y exclusivamente por volumen gestionado. Voy a poner un ejemplo, ¿vale? Un cliente con 100.000 euros y este cliente cobramos 10 euros al mes. Siempre es un ejemplo y siempre lo vamos a poner con el 1 subiendo y poniendo ceros para que lo comprendamos perfectamente, ¿vale? Si solo con aumentar el patrimonio de estos 100.000 euros y llevarlo a 130.000 euros, nosotros ya no cobramos 10, ya cobramos 13 euros. ¿Vale? Y si lo hacemos muy mal y el patrimonio baja a 70.000 euros, nosotros cobramos 7 euros al mes. Siempre veis que estamos hablando 100.000, 10, 13.000, 13, para que lo comprendamos de una forma visual. Por eso los intereses del cliente y los nuestros están perfectamente alineados. Nosotros nunca cobramos bonus extras ni nada parecido por colocar en un mes determinado un producto que ha sacado la entidad, vamos a llamar, en campaña. Por supuesto, no vendemos ni alarmas, ni teléfonos móviles, ni televisores, ni seguros, etcétera. Pues sabréis perfectamente a qué me refiero, porque muchas veces vas al banco a cualquier gestión y te preguntan si tienes alarma, si contratas la cuenta nómina, si te regala un televisor contratando la cuenta nómina y dejarlo X tiempo, etcétera, con la letra pequeña que todo esto conlleva, ¿vale? Yo siempre también tengo un símil, que lo comento con muchos clientes, que dice lo siguiente, que te quita más dinero de tu bolsillo una persona con un bolígrafo que una persona con una navaja. Y hay que llevar mucho cuidado con esto, extremo cuidado, diría yo, ¿vale? A su vez, como solo hacemos una cosa, que es gestión de patrimonios, podemos manejar un alto volumen de clientes. Pues prácticamente nuestra labor diaria es repasar carteras, leer informes de fondos actuales, que yo les llamo favoritos, y de otros posibles que no son favoritos, pero bueno, pues posibles a incluir en favoritos, ¿de acuerdo? ¿Cómo es el proceso? Para que podamos, digamos, monitorizar en el tiempo las carteras, los fondos de inversión tienen que estar depositados en Bankinter. Nosotros, desde nuestra oficina que está en Madrid, nos encargamos de todos los trámites. Abrir la cuenta, informar en el sistema de la documentación correcta, DNI, nómina, etcétera, ¿vale? La cuenta siempre se abre online y no es necesario desplazamientos innecesarios. Como podréis comprender, trabajamos para clientes en toda España, incluso en muchas ocasiones fuera de España, ¿vale? A veces muchos clientes que están en Madrid sí que se acercan por la oficina, ¿vale? Pero como decía anteriormente, como podréis comprender, trabajamos para toda España y muchos clientes no se desplazan. En cualquier caso, el servicio debería de ser, y lo es, mejor que si tienes la oficina debajo de tu casa. Evitas colas, siempre tratas con el mismo interlocutor, hablas con una persona que vela por tus intereses de verdad, ¿vale? Obviamente la cuenta se abre a nombre del cliente. Nosotros solo tenemos acceso a la cuenta en modo consultivo. Cualquier operación, traspaso de fondos, venta de fondos, compra de fondos, etcétera, siempre tiene el cliente que firmarlo online. La cuenta y los fondos siempre están a nombre del cliente. Hoy en día, bueno, con la tecnología que tenemos a nuestro alcance, mail, WhatsApp, teléfono directo, deberíamos de dar mejor servicio que si tenemos que ir a la oficina, esperar colas, etcétera, 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 ¿vale? Al final nosotros solo tenemos un objetivo, que es la rentabilidad del cliente a largo plazo, dentro de sus parámetros de riesgo. Como norma general, siempre construimos las carteras con fondos de gestoras externas y ya prácticamente ya es una cuestión por pudor y por independencia, no hacemos carteras con fondos de la casa. Al principio se le hace al cliente el clásico cuestionario para conocer su aversión al riesgo, su experiencia anterior con inversiones, su horizonte de inversión, etcétera. De esta manera, cada cartera se diseña de forma absolutamente personalizada. Conociendo bien al cliente, podemos diseñar una cartera de renta variable o renta fija adaptada bastante a su perfil. No toda la renta variable es igual.
No toda la renta fija es igual. Hay fondos de renta variable que son muchísimo más volátiles y otros son muchísimo más conservadores. Cada perfil de riesgo y cada persona necesita un fondo de renta variable completamente diferente. No todo vale igual para todo el mundo. Lo mismo para renta fija. Hay gente que renta fija tiene un objetivo de 3 años o 4 años, pero le cuesta mucho y no tolera el tener pérdidas de dinero. Pues hay que hacerle una cartera que aunque ganemos menos y ganemos un 4%, pero no vea el cliente pérdidas de capital de forma permanente en la cartera. No es lo mismo un cliente que tiene un poquito más de aversión al riesgo y dentro de la renta fija podemos meterle pues algún fondo de renta fija con un poquito más de volatilidad o de riesgo que a largo plazo pues a lo mejor le va a dar más cerca del 6%. Entonces, cada uno, por eso es importante pues dedicar el tiempo oportuno al principio para hablar con él, conocerle bien y ver un poco todas sus circunstancias personales, ¿vale? A partir de aquí, como siempre digo, cuestiones adicionales que consideréis importante preguntar, sentiros libres de hacerlo y ya en ese caso, como norma general, sí que lo que hacemos es que programamos una llamada y las resolvemos todo lo adicional, ¿vale? Por ponerlo también un poco en contexto, ¿qué estamos haciendo o qué estábamos haciendo en el año 2024 y qué estamos haciendo ahora en el año 2025? Pues mirar, en el año 2024 lo que estábamos haciendo, por ejemplo, en la parte de renta variable, pues era cargar en fondos de China, concretamente en el Fidelity China Consumer. Me cansé durante el año pasado de hablar de este fondo en diferentes capítulos, incluso de Magallanes, y como decía muchas veces, pues es que este año, hacía un comentario al final del año, parece que tenemos cara de bobos invirtiendo tanto en Magallanes como en el Fidelity China, porque los índices no hacían más que subir, y nosotros estábamos ahí con nuestros fonditos de Magallanes, de Valentum o el Fidelity China, que pues parece que no estaban haciendo nada, mientras que este año, pues la cosa ya se está dando la vuelta. El fondo de Magallanes, en lo que llevamos de año, lleva un 12% de rentabilidad, cuando los índices, vamos a llamar del S&P 500, que siempre digo que no deberíamos de estar en él, por valoraciones y demás, pues ya se han puesto a caer. Veremos a ver luego cómo evoluciona el año, porque no somos adivinos, ¿de acuerdo? Si cogemos el fondo del Fidelity China, pues el Fidelity China, en lo que llevamos de año, el Fidelity China lleva un 15% de rentabilidad en positivo, pero es que yo tengo muchas carteras que cuando las reviso veo que el Fidelity China tenemos rentabilidad en positivo del 20%, 20, 22, 23. ¿Por qué? Porque es que incluso el año pasado pues compramos el fondo de Fidelity China Consumer cuando el fondo estaba cayendo un 15, 18 y al final acabó el año cayendo un 10, pues es que ya nos llevamos un 5% de rentabilidad en positivo. Si ese 5 le sumamos al 14,50 que está ganando en el momento actual, pues que ya tenemos un 20%. Al final nosotros lo que siempre debemos de hacer es, que es bastante difícil de hacer, pero vamos en la línea, sacar mucha más rentabilidad que el fondo a largo plazo, porque como norma general la gente lo que hace es todo lo contrario, sacar mucho menos rentabilidad que el fondo a largo plazo. ¿Por qué? Porque la gente compra en pico y vende en valle. Nosotros normalmente lo que hacemos es un poco al contrario. Cuando el fondo está pasando por malas temporadas, que todos los fondos, en términos generales, sobre todo si eres paciente y lo ves a largo plazo, pasan por temporadas malas, es cuando hay que cargar. Evidentemente, tienes que hacer una combinación de coger un fondo en una época mala, pero un fondo muy bueno. Pues coges un fondo malo, pues al final haces un pan con unas tortas, ¿de acuerdo? Eso es un poco. También en el Bridgegate Capital, que es un fondo de renta fija, que también el año pasado íbamos cargando, que fue un fondo que el año pasado pues acabó en un 9, un 10% de rentabilidad en positivo. Fondo de renta fija, ojo, ¿qué estamos haciendo este año? Pues este año estamos incrementando en un fondo que es el Baillie Gifford Discovery. Es un fondo de pequeñas compañías de la gestora Baillie Gifford. Un fondo espectacular, muy bueno, que en los últimos 3-4 años lleva unas rentabilidades, vamos a llamarle, bastante malas. Pero es que en lo que llevamos de año, que estamos en marzo, el fondo está cayendo un 15%. Lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer? La combinación de un fondo bueno con un periodo de rentabilidad mala y cargar el fondo.
porque cuando nos vayamos a lavar los dientes, por poner un símil, el fondo de por sí solo se pondrá a subir y habremos hecho una buena rentabilidad. Pues eso es un poco lo que este año pues estamos haciendo y donde estamos poniendo el foco y estamos incrementando. Muchos oyentes que seguís siendo oyentes y que sois clientes, pues lo habéis visto que en este fondo pues lo que estamos haciendo es que estamos incrementando, ¿vale? Bueno, y a partir de aquí ahora lo que sí que voy a hacer, ya que, bueno, pues aprovechando el podcast ya voy a meter algo, pues algo más de, vamos a llamarle publi o como queréis llamarlo, contaros algún servicio más que ofrecemos, como es dentro de Bankinter lo que es el broker. El broker de Bankinter no tiene nada que ver con un broker de un banco tradicional de España, ¿de acuerdo? Para empezar, se cobran 0 comisiones cuando compramos y vendemos, siempre en mercado nacional estamos hablando, ¿vale? Prácticamente no hay ningún broker de un banco que tenga comisiones 0, pues todo el mundo cobra comisiones, ¿vale? Esto ya de por sí, pues bueno, es una buena opción, porque puedo tener una cartera de valores dentro de un banco tradicional español, sin complicarme la vida, sin depositarla en bancos un poco pues de fuera, extranjeros, y bueno, pues estando tranquilo porque están depositados los activos en una entidad de reconocida su solvencia. Pero no solo eso, sino que dentro del broker 0 también existe la opción del préstamo de valores. ¿Qué consiste el préstamo de valores? Pues que un cliente puede operar con los valores, con sus Iberdrolas de toda la vida, con Chorrasoles de toda la vida, con lo que sea, las acciones que tenga de toda la vida, y hacer un préstamo de valores. Significa que tú prestas los valores y si el banco consigue prestarlo, que lo ves en la página web, si se han prestado o no, de ese préstamo de valores que se lo da un tercero, hay un porcentaje que nos cede a nosotros, con lo cual, bueno, pues prácticamente en muchos casos la comisión de custodia anual se paga, en muchos casos más, con el préstamo de valores, ¿vale? Con lo cual, si no eres de mover la cartera mucho y siempre vas a poder prestar los valores, sacar un extra adicional, como digo, para pagarte la custodia, cobrar un dividendo adicional, tú vas a seguir cobrando tus dividendos y todo, solo que los préstamos están, bueno, es una operativa interna, ¿vale? Que a nosotros no nos repercute para nada. Lo que los puedo prestar, los presto. El día que quiera venderlos, los vendo, ¿eh? Yo me meto en la página web y los vendo, que no hay ningún problema, ¿vale? Pero bueno, es una opción bastante interesante para, bueno, pues clientes que tienen cartera, o que incluso hay gente que opera bastante con el mercado, en el mercado nacional, y puede estar comprando y vendiendo cualquier acción que tengas, ya sean pequeñas compañías o grandes compañías, a coste 0. Es que eso ya de por sí es bastante interesante. Bueno, luego aparte tenemos muchos más servicios que no vamos a entrar aquí a detallar, pero muchos más servicios, todo lo que tiene que ver con banca privada, Bankinter Luxemburgo, etcétera. Es decir, muchos productos muy interesantes para todo tipo de perfiles y todo tipo de patrimonios, ya sean 100.000 euros, 1 millón de euros, 10 millones de euros, cada uno se le da un trato adecuado. Vale, pues esto ha sido todo, un poco, como digo, básicamente el podcast lo hago para, como decía al principio, para eficientar mi trabajo, porque bueno, al final la jornada laboral da lo que da, son las horas que son, y es una manera de eficientarla de mejor manera, porque bueno, pues prácticamente día a día no tengo que estar contando esto mismo. Oye, pues cuando alguien me consulta, le derivo estos capítulos, lo escucha y luego, como digo, pues preguntas adicionales. Oye, pues mira, no me ha quedado claro esto, las resolvemos, cualquier cosa. Bueno, pues sin más dilación me despido de todos vosotros. Para cualquier consulta o comentario sobre este podcast puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco le des un me gusta en la aplicación donde lo estés escuchando. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.